Vamos a desarrollar, empezaremos por plantear la primera pregunta. ¿Qué entendemos por patrimonio culinario? Y cómo lo estamos enfocando, cuáles son los riesgos, las circunstancias por las cuales atraviesa este tema hoy en el mundo, desde América Latina con mayor énfasis, y qué es lo que advertimos, cuáles son los riesgos y cuáles serían los mecanismos de defensa del mismo. Podemos empezar contigo. Que partan los caballeros primero, ¿no? Sí. Yo hago lo que tendrían que hacer los varones, primero las damas. Yo estoy en contra de ellos, así que... Sí. Pues, bueno, mientras yo voy a hablar mientras se discute esta cosa. Yo quisiera decirles que hasta hace apenas un par de años atrás en nuestro país, cuando se entregaban los premios de la cultura, los cocineros íbamos invitados, pero para hacer el cóctel, porque todavía en este país no se logra entender que la gastronomía es una parte importante de la cultura. Esta actividad estuvo en los seres humanos antes que los ritos funerarios, antes que la música, antes que la poesía. Seguramente el desarrollo de lo humano estuvo absolutamente ligada a esta actividad nuestra, que es el ingreso de proteínas, ¿no? Que en algún momento de la historia del ser humano tuvo que ver con el desarrollo de aquellas capas duras del cerebro que tienen que ver con la inteligencia. Y seguramente esta historia de este animal nuevo sobre la tierra tiene que ver con esta cuestión tan básica y tan fundamental que es la gastronomía. No puede haber un pueblo en el mundo que no tenga gastronomía, no existiría. Entonces todavía en Chile nos estamos preguntando, ¿habrá comida chilena? Todavía estamos metidos en esas preguntas de hace varios siglos, ¿no es cierto? De por lo menos de un par de siglos en donde existimos como nación. Ahora bien, no solamente es preocupante el poco conocimiento. Cuando ayer el profesor nos hablaba de la biodiversidad, el profesor Simonetti, nos decía, por ejemplo, que hoy día ocurren muchas cosas en el planeta. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país grande, muy grande, ¿no? El 5% de la población, y no está hablando de la población de niños, está hablando de la población adulta, cree que la leche con chocolate viene de vacas que son de color café, ¿no? Y esta es una investigación seria, ¿no? Aunque nos parezca muy divertido, es muy serio porque estamos hablando de los alimentos. Cuando, sin lugar a duda, en nuestro país tenemos problemas tan serios como la salud ligada a la alimentación, cuando cada vez vemos con mayor fuerza que la acidez de los productos está desarrollando temas tan serios como la transformación celular y provocando enfermedades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esas transformaciones como el Alzheimer, el cáncer y otras, ¿no? Y nos damos cuenta que el 80% a lo menos de los productos que estamos consumiendo tienen que ver con la acidez que se le inyecta a los productos para que duren más en la vitrina. Estamos en problemas serios. Y cuando todavía es más serio que la formación de los cocineros que estamos haciendo en la actualidad, se están formando en un año y medio. Hace poco tiempo salía un aviso en el diario que decía, sea chef en 3 meses, ¿no? Y va a tener trabajo seguro. Esa cosa tan loca que existe hoy día en el mercado, en que no se miden las cosas. Entonces hoy día tenemos una gran cantidad de cocineros lejos del pensamiento crítico, lejos de la reflexión, lejos de lo que debemos ser los cocineros para el futuro. Es por eso que hoy día los cocineros no tienen voz ante cuestiones tan importantes como la biotecnología, como el manejo de las semillas, ¿no? Y que son cuestiones fundamentales para el desarrollo de lo que debiera ser nuestro futuro inmediato, porque hoy día cuando estamos hablando con elementos tan graves
como el calentamiento global, como estas cosas que todavía algunos, incluso hay algún presidente de un país grande todavía que lo niega, ¿no? A pesar de toda la evidencia científica que existe atrás de eso, mientras no tengamos la educación como herramienta fundamental para resolver estos temas, seguimos en un problema grave. Buenos días. Quiero agradecer antes que nada la presencia de todos ustedes, caras conocidas, y además la invitación de Puerto Ideas. Creo que me complace mucho tener la posibilidad de venir a hablar y a discutir el tema de los patrimonios culinarios, que ha sido un tema que para mí ha marcado mi vida, literalmente hablando, ¿no? Y cuando me plantearon la invitación y se planteó además este formato, me pareció particularmente interesante, porque creo que aquí venimos de distintas especialidades con distintas banderas, y para mí, a partir del libro que hicimos de Historia de la Alimentación en Chile, y ya una cosa previa que fue el Comité Agrogastronómico, donde tuve la ocasión de conocer a Sonia Montesino y empezar ese trabajo con aporte del Fondo de Innovación Agraria, comprendí una cosa: hoy en día la cocina, la culinaria y lo alimentario, que son tres cosas diferentes, necesitan una perspectiva interdisciplinaria que los ligue, ¿ya? Y el esquema que se planteó para esta mesa de trabajo se planteó básicamente en torno a tres preguntas, ¿no? Que era cómo definíamos este patrimonio culinario, ¿ya? Haciendo énfasis en el patrimonio chileno y latinoamericano. ¿Cuáles eran los principales riesgos del patrimonio gastronómico de cara a los procesos de globalización, industrialización, desterritorialización y pérdida de la biodiversidad? ¿Ya? ¿Y cuáles serían nuestras propuestas para poner en valor este patrimonio y salvaguardarlo? ¿Ya? Y sin lugar a dudas, creo que necesariamente tenemos que partir por el tema de la definición de lo que es patrimonio. Hoy en día, y esto, qué pena que no esté Sonia porque lo podría ratificar perfectamente, el organismo que más tiene injerencia en el tema de definición de patrimonio inmaterial es la UNESCO, pero incluso la UNESCO, que parte con este proceso en el 2003, en el 1996, en realidad, Chile ratifica este tratado con la UNESCO, todavía está en una fase de exploración de cómo definir los conceptos reales en torno a los patrimonios inmateriales y particularmente sobre el tema de la comida. Entonces, a mí personalmente creo que el tema de patrimonium, que significa literalmente el conjunto de bienes que heredamos de nuestros padres o abuelos, necesariamente nos topa con la disciplina que compartimos con muchos de los que están aquí, que es la historia. Necesariamente el proceso de patrimonio, los procesos de definición de patrimonio pasan necesariamente por procesos de revisión histórica y de investigación. Y a mí personalmente quiero enfatizar una cosa: se habla de patrimonio culinario, y a mí personalmente me gusta recalcar que es patrimonio gastronómico y culinario. Lo alimentario se refiere a las necesidades físicas de alimentación. La gastronomía habla de la relación entre el hombre y la alimentación y su medio ambiente y el eje cultural de análisis de la comida. Y la culinaria es entendida como esta forma creativa de realizar los procesos en torno a la preparación de los alimentos. Haciendo esta salvedad que para mí me es relevante en términos conceptuales, creo que el tema del patrimonio gastronómico y culinario, tanto para Chile como para América Latina, como para el resto del mundo, que están todos intentando postular en alguna instancia a que se les reconozca como tal, creo que es un proceso en construcción. Es decir, todo lo que podamos decir en este momento está en procesos de trabajo, ¿ya? Y luego voy a, si tenemos tiempo, mostrar las 4 cosas fundamentales que se han hecho sobre este tema.
Y en este proceso de construcción hay un tema que necesariamente pasa por la selección. Y esa selección tiene que indeclinablemente pasar por lo que yo considero que son 3 variables importantes. Aquí yo tengo una cita inevitablemente de Alonso González de Nájera, que es... El conquistador se enfrenta al proceso de comer la cosa diferente, lo que no conoce. Y él menciona en su Desengaño y reparo del Reino de Chile, donde tiene que contar las desgracias y las calamidades que están pasando los conquistadores, dice, a propósito de las cosas que las que tienen que comer, que son de raigambre indígena, dice, aunque estas cosas de comer no son tan nuevas, con todo no hay hombre a quien haga daño comida tan nueva y en tan repetida mudanza. Es decir, fue un proceso relativamente rápido de adaptación a sabores diferentes, ¿ya? Y nosotros estamos viviendo este proceso de globalización a una manera inusitada. Cuando pienso en el mundo árabe, que se demora 4 o 5 siglos en traspasar su patrimonio culinario y alimentario al mundo europeo, el proceso de colonización, de descubrimiento y colonización del continente americano, que en 100 años prácticamente ya lo tiene tomado, vemos que hay un tema de la variable tiempo, que es la que yo quiero intentar definir como las 3 variables esenciales para el tema de definición de patrimonio. El tiempo, en sus 3 variantes más básicas, pero con una explicación muy sencilla. En el pasado necesitamos la observación de la evolución gastronómica en el tiempo para ver la producción, la elaboración y el consumo a través de mecanismos de investigación histórica. En el presente, 2 cosas que tienen que estar inexorablemente: la observación de la persistencia de la producción, elaboración y el consumo, y un acto voluntario y intelectual, si se quiere, y conceptual, donde tenemos que hacer un gesto de detener el tiempo y establecer las pautas de cuándo y hasta cuándo y desde cuándo establecemos algo como patrimonio alimentario. Y el otro tiempo verbal es el futuro, que es en qué medida, y en relación, esto generalmente en torno a la amenaza de desaparición, podemos establecer la proyección de supervivencia y determinar el nivel de resguardo que se debe establecer. Un ejemplo, yo recuerdo de pequeña que se vendía en la calle sierra ahumada. Nosotros podríamos decir, y además está mencionado en el siglo XIX y está mencionado también en algunas crónicas coloniales. Y de repente la sierra desaparece, deja de estar. Es decir, efectivamente nosotros podríamos decir a partir del proceso de investigación histórica que la sierra ahumada callejera, ¿sí?, es un patrimonio alimentario. Pero aquí hay una movilidad que no podemos dejar de determinar a partir de la vulnerabilidad que están experimentando muchos de los patrimonios a propósito de los ataques de la biodiversidad. La otra variable para mí importante es el tema del espacio, tiempo y espacio, pero la delimitación de un espacio geográfico por sobre las divisiones político-administrativas, municipales, regionales, nacionales e internacionales, en donde, desde mi perspectiva, lo que tendría que determinar son la preeminencia de los ecosistemas alimentarios. Es decir, ecosistemas alimentarios como el mundo andino, el ecosistema litoral, el litoral norte, el litoral sur, el ecosistema del mundo alimentario amazónico, etc. La interacción a partir de ese concepto, que es lo más ancestral que nos proporciona el alimento. Y por último, el tema de la interdisciplinaridad, es decir, la confluencia de la historia, la antropología, la etnografía, la arqueología histórica y prehistórica, la arqueobotánica, la zooarqueología, la sociología de la alimentación, por supuesto, la geografía humana, por el tema de población rural, urbana y climatología, ¿ya?, la biología humana y animal, la botánica, el derecho y la ecología. Se hace estrictamente necesaria la mirada de esta multiplicidad de conocimiento científico-cultural para que se fundamenten los criterios de selección en este proceso, en este
acto de definición de patrimonio aún en proceso. Y que esto se materialice en catastros y documentación que fundamente la selección a través de publicaciones, listados, un reconocimiento público y una visualización de estos patrimonios determinados. Y además que haya una voluntad de colaborar en el desarrollo de políticas de gobernanza sobre el tema alimentario que establezcan los mecanismos de protección, tanto a los productos, las recetas, las preparaciones, los mecanismos de producción o sistemas de interacción social que se establezcan como patrimonio alimentario. Y solo quiero, para terminar esta pregunta, dar unos ejemplos de lo que a mí me toca observar. Yo llevo mucho tiempo viviendo fuera con respecto a productos muy específicos. El jamón ibérico de bellota es un patrimonio definido como tal a partir del concepto de dehesa. La dehesa es un ecosistema donde crece quercus, que son robles, alcornoques y encinas que proporcionan la bellota que específicamente necesita ese animal para que su carne sea considerado jamón ibérico de bellota, con un tiempo de pasto en montanera que se llama. La tarta Sacher, una receta que está defendida como tal. Se pueden hacer muchas tartas de chocolate con mermelada de albaricoque en distintas partes, pero no se pueden llamar tarta Sacher. La producción del vino de Jerez, que exige el mecanismo de cría en barrica hasta que se generen unas levaduras que sean capaces de cubrirlo con una telilla, el velo que se llama, que solo puede ser producido en esa zona. O la transhumancia de ganado, que además se vio afectada durante mucho tiempo, recién se está empezando a recuperar, a propósito de catástrofes alimentarias como fue el fenómeno de vaca loca, que impidió la movilidad de ganado dentro de Europa, ¿ya? Y además las instituciones que lo protegen. Hay regionalismo, instituciones, qué sé yo, Alimentos de Extremadura, Tierra de Sabor, que tienden a amparar estas denominaciones de origen, darle un sello de calidad y garantía además de legitimidad a fin de evitar la piratería alimentaria. ¿Terminaste? Sí. Ya. Salvador. Bueno, me alegra mucho estar acá y sobre todo de aportar desde una disciplina que suele estar ausente de estos debates, pero cuya presencia creo que es necesaria y de partida porque puede ser clarificadora respecto a muchos conceptos. El patrimonio que estamos hablando no es cualquier patrimonio. Patrimonio en rigor, en general, en derecho, consiste en el conjunto de bienes que nosotros heredamos, digamos, que nosotros se nos transmite por herencia de nuestros causavientes, digamos, aquellos que nos transmiten ese derecho, que son normalmente nuestros padres, nuestros abuelos. Aquí estamos hablando no de un patrimonio privado, sino estamos hablando de un patrimonio cultural y por lo tanto se trata de un conjunto de bienes colectivos. Bienes colectivos además que se refieren a identidades culturales, a culturas que están siendo protegidas por un conjunto de relaciones que se construyen a partir del concepto de patrimonio cultural. Relaciones, por cierto, que son relaciones jurídicas. El objeto de este patrimonio, como les decía, son bienes colectivos que consisten en prácticas, en saberes, en elementos que son intangibles, pero que se encarnan, por cierto, en objetos tangibles, es decir, en un cierto plato, en una cierta preparación, y también en ciertos ingredientes que componen esta construcción, que son las cocinas tradicionales, nacionales, en fin, o étnicas que componen el patrimonio culinario. Es, por cierto, una herencia, como se ha señalado acá, esto es, hay una tradición, hay una transmisión de estas prácticas, estos saberes, estos usos respecto de estos ingredientes y de los objetos culinarios, los productos culinarios,
desde un tiempo que a veces es inmemorial, es decir, son muchas generaciones que van incrementando, manteniendo, desarrollando, dándole vida al patrimonio a lo largo del tiempo. De hecho, esta característica, digamos, de la construcción y transmisión intergeneracional del patrimonio hace difícil plantear que haya un autor individual de un patrimonio, sino más bien es una creación a que han concurrido muchos actores anónimamente. De allí que hay una serie de enfoques, que son los enfoques clásicos que vienen desde la perspectiva individualista del patrimonio privado, que son inútiles a la hora de tratar de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de un patrimonio cultural, de un patrimonio colectivo, un patrimonio que se construye a partir de aportes muchas veces anónimos y a través de lapsos, a través de periodos de tiempo muy prolongados, y por lo tanto que no tiene que ver con otra forma de patrimonio en que se adquieren las cosas, se transmiten, se transfieren a través de actos de personas, actos singulares de personas individuales. Aquí estamos hablando a veces de la historia, de toda la historia, de toda la extensión de la historia de un pueblo, de una nación o de un conjunto de naciones. Como les decía, el patrimonio construye, en el caso del patrimonio culinario, y también se aplica, y en general en todo patrimonio cultural, construye relaciones, un conjunto de relaciones que son relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas son relaciones que tienen las personas donde hay ciertas personas que tienen derechos, otras personas que tienen deberes. Esto es, son relaciones donde nos podemos exigir y ser exigidos por los demás para que hagamos o dejemos de hacer ciertas cosas en nuestra interacción con otros, a propósito, en este caso, de nuestras culturas culinarias, nuestras prácticas culinarias. Deberes, en particular, el Estado tiene deberes respecto al patrimonio culinario en el sentido de respetar el patrimonio, de no interferir de una manera que pueda deformar o destruir el patrimonio. Tiene deberes, por cierto, de promover el patrimonio, de rescatarlo de la invisibilidad, de valorarlo, ponerlo en valor, difundirlo, mantenerlo vivo y mantenerlo en dinamismo. Promover, por cierto, tiene que ver con también valorar, dignificar el rol de los cultores de los patrimonios, es decir, aquellos que son los que guardan, aquellas personas que guardan patrimonios que, como les decía, se construyen colectiva y anónimamente, pero que hay quienes por una actividad o por una especialización, podemos pensar en los chefs, los practicantes del arte culinario, guardan este saber y lo desarrollan, y ellos requieren una visibilización y una dignificación también por su actividad como persona. Por cierto, el Estado tiene el deber también de garantizar el patrimonio. Garantizar un patrimonio, cuando uno lo piensa desde la perspectiva individual, consiste en proteger a una persona, proteger los bienes de una persona, de que no se lo roben otras personas, que no sean usurpados o adquiridos, tomados, ocupados indebidamente, sin autorización por otras personas. En el caso de un patrimonio colectivo, como el patrimonio culinario, esto también puede suceder. El patrimonio cultural culinario puede ser tomado, puede ser ocupado, puede ser apropiado por otros sin consentimiento de los legítimos dueños de este patrimonio. Por ejemplo, en cuanto a sus ingredientes, hay quienes han reivindicado, pueden pretender reivindicar que hay ciertos ingredientes como las plantas o los elementos del reino animal, en fin, el genoma de una cierta especie animal que constituye la base de una cierta preparación, ingredientes de una cierta cultura culinaria, y puede pretender apropiárselo, inscribirlo a través de algún sistema. Por ejemplo, normalmente esto se hace a través de las patentes o para reivindicar, para apropiarse individualmente respecto de elementos del patrimonio culinario. Esto también puede suceder, de hecho sucede, digamos, en la práctica entre los individuos, entre las personas singulares. Hay ciertos chefs que van a tribunales porque otros chefs le roban las recetas.
receta. Y esto está sucediendo sobre todo a nivel de la alta cocina, con escándalos internacionales cada vez más frecuentes, pero que también sucede a nivel colectivo. Es decir, ciertos chefs, por ejemplo, están usando recetas tradicionales y sin mucha elaboración ni originalidad, inscriben como propias prácticas culinarias que son tradicionales de naciones enteras y las hacen pasar como a una creación individual, y además lo tratan de proteger a través de ya sea una patente, ya sea un derecho de autor, un copyright. Por cierto, además de ser un deber, la contrapartida del deber, jurídicamente hablando, son los derechos. El patrimonio es un derecho. Es un derecho en el sentido que el patrimonio, o es un conjunto de derechos más bien, el patrimonio consiste precisamente en proteger, garantizar, promover los derechos que tienen ciertos sujetos respecto de estos saberes, de estas prácticas, de estos ingredientes o de estos productos culinarios, ya sea el conjunto de la nación respecto de las cocinas, de las culturas culinarias mestizas, ya sea una nación particular dentro de contextos de convivencia de distintas identidades o naciones dentro de un país. Esto se da clásicamente en nuestros países a partir del aporte culinario y las culturas culinarias propias de los pueblos indígenas, respecto de lo cual los pueblos o naciones indígenas tienen, por cierto, derechos colectivos sobre esas cocinas, así como las naciones, digamos, estatales tienen derechos respecto de las tradiciones culinarias mestizas. Entonces vivimos en un conjunto de derechos que interactúan entre sí y que supone que hay sujetos que tienen una titularidad, un cuidado, un conjunto de atribuciones que a veces, incluso cuando el Estado trata de cumplir sus deberes respecto al patrimonio, se pasa por alto de que estamos hablando de ciertos sujetos que tienen titularidad. Por ejemplo, uno ve muchas veces que en medidas de salvaguarda del patrimonio cultural intangible, se hacen registros, se crean bases de datos, se hacen estudios, y nunca o rara vez los sujetos titulares de los derechos patrimoniales, como normalmente esto ocurre con los pueblos indígenas o las comunidades locales, tratándose de ciertas cocinas locales, no son consultadas. No se les toma en cuenta su opinión. Se establecen medidas unilaterales desde el Estado, medidas desde arriba, para proteger los patrimonios, para patrimonializar de alguna manera ciertas prácticas culinarias, y se olvida completamente de que el patrimonio corresponde también a derechos, y estos derechos supone el respeto porque tiene que tener el Estado y todos los sujetos dentro de un país por los derechos colectivos que están o que tienen que ser resguardados por el concepto de patrimonio cultural. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, hablamos de relaciones entre personas, y en este caso, tratándose del patrimonio culinario, hablamos de relaciones entre sujetos colectivos con el Estado, con personas singulares, incluyendo empresas nacionales o extranjeras, donde lo más relevante es precisamente que todos los que tengan injerencia de acuerdo a la titularidad de los derechos que corresponde respecto a la carga, los deberes que corresponden al patrimonio, todos interactúen debidamente y no se pueda unilateralizar o expropiar o simplemente acaparar individualmente o estatalmente elementos que corresponde definir a un conjunto de sujetos que van más allá de un individuo o incluso del mismo Estado. Trataremos de resumir brevemente para que ustedes puedan intervenir, porque de verdad que hay bastante interés de parte de recoger vuestras preguntas. Me parece muy bien la definición que no desde el marco jurídico, pero también hay cosas que, o sea, hay un tema central, que es el tema de la educación. Si el tema de la educación, si el tema de la cocina no se toma realmente, no ingresa en principio en el medio académico, o sea, ¿en cuántos países de América Latina tenemos formalmente puesto el tema de la cocina como expresión de cultura en los pueblos? Casi en muy pocos. En el caso del Perú se ha logrado poner en un par de universidades, San Marcos, que es mi alma mater, ha entrado como un curso electivo, como si le hicieran un favor. Esa es la realidad. En Europa hay también, pero no en todos. En España existe, en Barcelona hay hasta una
hay maestrías en el tema, pero en realidad si no entra en la educación y si no va por el lado de las leyes, es realmente reunirnos a conversar y va a haber esta separación de la que existe. O sea, lo primero que se aprende en una escuela de cocina es cocina francesa. Se aprende primero cómo se llama la cebolla en francés o cómo se llama un corte y no se reconoce las bases primigenias en las cuales se constituyen las cocinas tradicionales. Esa es la base. Situaciones muchas que el tiempo no nos alcanza, pero trataré de señalarla brevemente y de verdad con tantos años de trabajar en esto uno aprende a saber, por ejemplo, que si no pasa por el marco de una ley se quedan solamente reflexiones. Por ejemplo, en el Perú hemos logrado de que las picanterías, que son las primeras expresiones culinarias que tienen más de 3 siglos en el Perú y que hoy están ahí, pero un poco marginadas, pero sobreviven, hayan sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. La Universidad San Martín de Porres lo hizo, dirigí el proyecto. Hoy tenemos 6 departamentos del Perú con declaratoria de picanterías y chicherías, que son es la vía primigenia del Perú, antes que el vino, antes que el pisco, y que tiene que ver con la cultura del maíz. Estas expresiones los cocineros tendrían que saber, y no lo saben, o lo saben muy poco. Si estamos imbuidos por el tema de la modernidad, donde aparece la cultura del individualismo, ¿no? Donde aparece el cocinero como el creador olvidando de que es heredero, que es portador de tradición, que es parte de una comunidad de memoria. Eso se olvida y eso es central. O sea, cuando enfoquemos el tema del patrimonio, el marco legal muy bien, pero si no hay una internalización emocional, afectiva, ética, histórica, si uno no se siente protagonista de recuperar una cocina, ¿qué cosa estamos haciendo? Y ese es un tema transversal en América Latina, lo vemos, y justamente basado en eso es que estamos tratando de constituir, después de muchos eventos que se han hecho en los países andinos. Se empezó en Perú, luego fue Perú, Chile, Argentina, México, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, y ahora en agosto hemos hecho un evento muy importante, el primer foro de las cocinas de América, porque el movimiento crece. ¿Y qué cosa queremos hacer? Queremos reconocernos, o sea, la frontera existe cuando uno repara en el otro, pero en realidad las fronteras son separaciones artificiales, las culturas atraviesan esto. En el mismo Perú lo vemos, o sea, hay platos que se comparten dentro del mismo país entre regiones similares, incluso hacia afuera se comparten. O sea, lo que tenemos que tener claro, nosotros cuando hablamos de patrimonio, es que estamos heredando una cultura, estamos heredando formas donde la familia tuvo un papel fundamental, donde la mujer, ¿quién es la portadora de la tradición, de la memoria histórica de los pueblos nuestros? Las mujeres, las madres. Entonces ya los hombres lo han olvidado. Lo que pasa es que cuando la carrera se revaloriza, que es a partir de la década de los 80, los 90, la mujer pasa a un segundo plano. Por eso que cuando cocina la mujer se le dice, señora, ¿cuál es su secretito? Cuando cocina el varón, ¿cuál es su técnica, chef? Además hay toda una valorización de tipo social, ideológico. Entonces, es que eso es parte de la realidad. O sea, lo que hay que hacer es combatirla, ¿no? Con altura, con la posibilidad de creer que podemos revertir esa situación. Entonces, ante esta cosa, el individualismo gana. Nos siguen calificando desde Europa quiénes somos los mejores de América Latina. ¿Y quién califica Europa? Entonces, son paradigmas neocoloniales, o sea que eso no está bien, pero sin embargo lo asumimos muy normalmente, como si fuera parte de una enemiga que evidentemente estamos aceptando. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuando nos reunimos y los convocamos para ver? O sea, ¿qué es el patrimonio? ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo mirarlo? ¿Qué reconstruir? ¿Qué mantener? ¿Qué cosa innovar? ¿De qué manera se innova reflexivamente, éticamente? ¿Qué se mantiene? En cada región, ¿cuáles son las expresiones de la biodiversidad? ¿Por qué mantenerlo? ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente? ¿Cuánto de eso hay? Ese es el gran reto, que evidentemente no lo puede hacer solamente una ley. Tiene que ser transversal. Toda reforma es solidaria. No hay ninguna reforma aislada. Y, por ejemplo, en el tiempo en el Perú estamos entendiendo que si no pasa por una ley es que no se puede hacer nada. Y incluso hasta el mismo Ministerio de Cultura, que ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación, nos damos cuenta que la ley es inconclusa, porque aparte de declarar, ¿qué más? ¿A dónde miramos? ¿A quién le exigimos para que esas picanterías, por ejemplo, que es mi gran anhelo, donde están las familias campesinas? Mire, les digo un dato, por ejemplo, que ustedes ni lo saben, ¿no? Y hace poco lo hemos sabido también nosotros los que investigamos. Pensamos que, por ejemplo, la bebida emblemática es el pisco. Pues bien, ¿saben cuántas chicherías existen en un departamento en el Perú, en el caso de Piura? Yo juraba, conocedora del tema, de que había unas 200 y pico. Hay más de 4.000 chicherías. Y son las familias las que preparan la chicha a base del maíz.
con toda una serie de manifestaciones, de imaginarios, de expresiones maravillosas. Incluso esa chicha podría servir muy bien a los colegios de los niños antes de que se fermente como alimento, pero no se da, porque se prefiere la leche en latita, que cuesta 5 veces más que lo que se puede dar a un niño cuando se le da un vaso de chicha. O sea, realmente el tema de la culinaria, de la gastronomía, está atravesado por múltiples otros problemas, intereses transnacionales, intereses de empresas, en fin, y la forma como se enfoca, como señalaba acá el chef, el cocinero, de cómo es que se ve el tema de la cocina. Yo exhorto a Chile, con toda la infraestructura que tiene, mire lo que es Dúo, ya quisiera esto parece un escenario de un ministerio y es una escuela. O sea, esto tendría que estar poblado de estudiantes, cambiar estructuras curriculares, enseñarles a valorizar lo que recibimos como herencia, no deslumbrarnos ante Occidente. Generemos un pensamiento innovador desde los marcos del sur, de América Latina. Hagamos crecer nuestra cocina. Miremos, somos países megadiversos. México, Perú, Ecuador, Colombia. Son países de megadiversidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, todo eso tiene que ser puesto en valor y tiene que aparecer como parte del patrimonio culinario de las Américas. Reconocer, no más que si pelearon, que si el plato pertenece aquí o allá, reencontrar que hay una heredad que viene desde Europa y que en cada país se recrea con lo que se tiene, con lo que se puede, con lo que se imagina. Hay que recuperar esa memoria histórica. Evidentemente la tradición evoluciona, pero hay que ver ¿cómo asistimos a ese proceso? ¿Solamente como mirones observadores o participamos en él? ¿De qué manera lo hacemos? Yo creo que el reto es, ahora que se está trabajando y que tiene más énfasis en la UNESCO, porque también ha pasado muchas décadas en que la UNESCO no tenía claro qué cosa declarar, no tenía ni claro qué es el patrimonio culinario. Además, me enteré ahí cuando hubo la declaratoria de México, que un europeo que ya no dio su nacionalidad dijo, pero patrimonio culinario, la cocina, ¿qué es eso? Si eso no es. Estás hablando. Así fue. Han pasado años, ya han cambiado, se han rectificado, han aprendido, como todo proceso, y ahora ya se asume que sí es posible la declaratoria de una manifestación de un país de cocina como patrimonio cultural y material. Y ahí tienen ustedes a la entrañable Sonia Montesinos, que está al frente de estos grupos de evaluación. Entonces, yo creo que es bien importante debatirlo, pero debatirlo también, creo yo, con los científicos sociales, con la gente de ciencias naturales, con los cocineros. Ellos son la primera línea de vanguardia que está al frente. Hasta replanteemos el concepto de vanguardia. No pensemos que vanguardia fue como cuando se presentó hace algunos años en España, cuando estuvo Ferran Adrià, que hacía la cocina de espuma, la famosa llamada cocina molecular. Vino la espuma y la espuma se fue con él, porque ya no está en eso. Y no lo digo, les juro, con respeto, lo digo a los que puedan ver acá de españoles. ¿Qué quedó de eso? ¿Quién se muere por comerse un ceviche de espuma? Por favor. Uno quiere la corporidad, la tangibilidad. Ve la cultura, la levedad de la que nos usaba Bauman. Entonces, estamos contra eso. Queremos lo tangible. Quiero tocar a mi amigo. No solamente verlo por el Facebook. Quiero tocar, mirarlos, ¿no? O sea, cómo estamos, sentirnos, ver cómo estamos. Bueno, un poco eso se traslada a la cocina. Entonces, yo creo que ese es el reto de los cocineros latinoamericanos, fundamentalmente. O sea, cómo nos reencontramos, cómo nos queremos, cómo vemos qué hemos hecho con lo que tenemos, qué podemos hacer. Entonces, en ese sentido, yo los exhorto, por favor, a que hagan las preguntas, a ver qué más tenemos que complementar, y estamos aquí para escucharlos. Muchas gracias.